En su primer viaje misionero, Pablo y Bernabé muestran que ellos eran fieles al consejo que Jesús había dado a sus discípulos con respecto a la predicación del Evangelio. Primero Jerusalén y luego el resto del mundo. Esa es la razón por la cual estos apóstoles, a pesar de que no estaban predicando en la ciudad de David, cuando viajaron al mundo gentil, visitaban primero las sinagogas. En otras palabras, para Jesús y la Iglesia Apostólica, la predicación debía comenzar provocando un reavivamiento primero dentro del pueblo de Dios. Los judíos necesitaban ser discipulados en la nueva dimensión que se había iniciado con Jesús. El mensaje había tomado un nuevo giro con Cristo y en primer lugar necesitaban entenderlo los judíos a la luz de esa realidad. Eso repercutía en la manera en que ellos veían a la salvación. Cuando sacamos a Jesús de la ecuación, entonces caemos en el problema de la salvación por las obras. Los judíos necesitaban ser tan salvos como los gentiles. Sin embargo, como ellos tenían algunos elementos de la verdad, como la ley, el santuario, las escrituras, el mensaje de salud y la esperanza de la venida del Mesías, pensaban que no necesitaban ser discipulados. Tanto los judíos como los gentiles necesitaban el mensaje de la salvación. Los judíos se aferraban a la ley pensando que como Dios se las había dado, debían guardarla para salvarse y ganar así el favor de Él. Los gentiles no tenían un código moral dado por sus dioses y sin embargo pensaban que haciendo ciertos rituales y sacrificios iban a lograr la bendición de ellos. Tanto los unos como los otros hacían depender la salvación de aquello que ellos hacían por Dios o por sus dioses. Pablo y Bernabé comienzan a predicar primero entre los judíos y luego entre los gentiles que la salvación o el perdón no depende de lo que nosotros hacemos, sino que dependía de lo que Jesús, el Mesías, vino a hacer. Esto trajo mucha alegría tanto para muchos judíos como para gentiles. La gente se alegraba al saber de que sus pecados eran perdonados libremente y que Dios en Jesús los recibiera simplemente por el hecho de aceptar comenzar una relación de lealtad a Él. Sin embargo, el problema para Pablo y Bernabé comenzó cuando algunos judíos se resistieron a aceptar la obra de Jesús como la única base para la salvación. El pueblo judío había desarrollado una teología de salvación por las obras que sin darse cuenta los ponía al mismo nivel que los gentiles a quienes tanto despreciaban. Sin embargo, se diferenciaban de los gentiles en las formas y en sus costumbres. Ellos eran diferentes en la manera de vestir, en la dieta, el día que guardaban y los preceptos que seguían, creyendo que por el hecho de ser diferentes eran mejores que ellos. Por mucho tiempo habían enseñado y aprendido un evangelio tergiversado, pero que al estar mezclado con elementos de la verdad, los hacía pensar que era la verdad misma. Cuando escucharon el mensaje de Pablo y Bernabé, que no ponía el énfasis en las formas, pensaron que venían a tirar abajo la verdadera religión de la cual se sentían tan orgullosos y con la cual habían aprendido a identificarse. Ante el éxito de los apóstoles, los judíos se sintieron celosos, ya que para alguien que está centrado en sus propias obras y logros, el éxito de otro le causa demasiada incomodidad. Es un error pensar que no debemos ser discipulados o evangelizados en la verdad, por el hecho de tener una historia verdadera con Dios y diferenciarnos de los que no creen. Hasta que una persona no entiende el tema de la salvación y de la centralidad de Cristo, debe ser discipulada y no puede ser enviada al mundo como un apóstol. Pablo esperaba una conversión del pueblo judío. ¿Será que nosotros podríamos esperar una conversión del pueblo adventista? ¿Será que nosotros, en vez de pararnos en una plataforma de superioridad, podemos hacer un alto y reconocer que por mucho tiempo no hemos predicado la centralidad de Jesús y hemos predicado la salvación por las obras? ¿Será que si Dios levantara entre nosotros a gente como Pablo y Bernabé, que incluso descartan de la ecuación religiosa alguna tradición o costumbre venerada, como la de la circuncisión, también los atacaríamos por celos? Lo que quiero resaltar es que estudiar la Biblia es muy fácil, pero aplicar su mensaje a nuestra realidad actual puede traernos tantos conflictos como el mensaje cristiano trajo dentro del judaísmo. Para finalizar, quiero destacar el hecho de que el celo misionero que se ve en los primeros cristianos fue el resultado de una verdadera conversión. A veces nos esforzamos para que las iglesias crezcan,
Pero lo que debiéramos preguntarnos es si estos esfuerzos son el resultado del fuego y la pasión que Dios pone en el corazón de los creyentes, o es simplemente el resultado de una estrategia de crecimiento de iglesia. ¿Por qué queremos que nuestras iglesias crezcan? ¿Es por el reconocimiento que nos traerá el éxito? ¿O porque realmente queremos terminar la obra para que Cristo venga? Cuando la gente no tiene claro el tema de la salvación por la gracia, cae en dos extremos. Pasa su tiempo en juntas administrativas organizando programas en una iglesia, confundiendo la misión con actividad eclesiástica. O trabaja para que la iglesia crezca con el fin de ver resultados y exaltarse a sí misma. Esos son los dos elementos que se ven en un lugar donde se ha confundido el evangelio con un evangelio tergiversado que enseña la salvación por obras. Pablo y Bernabé siempre estuvieron activos trabajando para que la gente conociera y se entregara a Cristo. Ellos no buscaban hacer crecer una iglesia como resultado de seguir un programa impuesto, sino que buscaban hacer crecer el reino de Dios como resultado de estar llenos del Espíritu. Eso es lo que sucede cuando alguien ha aceptado la salvación por gracia. Dios no quiere simplemente que estudiemos la experiencia de la Iglesia Apostólica, sino que la vivamos. Para eso, debemos morir a nosotros mismos y vivir para Jesús.